Buenos días con todos, estimados estudiantes, estimados amigos. Hoy día vamos a abordar un tema más sobre lo que es las biomoléculas de vida. Al hablar de biomoléculas de vida, vamos a hablar de aquellas moléculas que de una u otra manera cooperan con la vida, cooperan con los seres vivos. Estamos hablando de las principales macromoléculas. Estamos hablando de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, del agua, de algunos gases y también de algunas sales minerales muy importantes en el organismo. Entonces, comenzamos, ¿correcto? ¿Qué cosa vendrían a ser biomoléculas? Primero, las moléculas se forman por los elementos químicos. Entonces, un conjunto de elementos químicos va a formar lo que vendría a ser una molécula. Pero cuando hablamos de biomoléculas, la palabrita bio significa vida. Entonces estamos hablando de moléculas que pertenecen o que cooperan de una u otra forma con la vida. Entonces no va a ser cualquier elemento químico de la tabla periódica, no, sino que tienen que ser elementos que sean cooperantes en la vida. Entonces a ellos se les llama bioelementos. Entonces cuando se juntan varios bioelementos, forman las llamadas biomoléculas, ¿correcto? Ya, comenzamos. ¿Qué son las biomoléculas? Son aquellas moléculas que forman parte ¿de quién? Del protoplasma. Profesor, ¿pero qué cosa vendría a ser el protoplasma? El protoplasma vendría a ser aquella materia viva. Aquella materia viva que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra en la célula. Tú recordarás qué cosa es una célula. Una célula es una unidad funcional, una unidad estructural, una unidad morfológica, una unidad genética. Es una unidad de vida. Entonces, cuando hablamos de la célula, estamos hablando de la famosa unidad de vida, ¿correcto? Entonces, las biomoléculas van a ser moléculas que forman parte del protoplasma, de la materia viva, de una célula. Ahora, ¿cómo están conformadas esas biomoléculas? Están conformadas por bioelementos. Entonces, vamos a poner acá lo primero. Los bioelementos van a formar, o forman, ¿qué cosa? Las biomoléculas, ¿correcto? Las biomoléculas. Entonces, los bioelementos van a formar las diferentes biomoléculas. Se unen varios bioelementos. Oye, profesor, ¿por qué hablamos de bioelementos? Porque cuando hablamos de bio, hablamos de vida. O sea, son elementos que se encuentran en los organismos vivos. Tú sabes bien que en la tabla periódica existen 118 elementos químicos. Pero ahí tenemos al titanio, al estroncio, al bario, al radio, al tungsteno, al uranio, al plutonio, al tecnecio. Y todos ellos no son partes exactamente de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de bioelementos, hablamos solamente de un grupito. De un grupito que son aproximadamente entre 25 y 27 elementos que son parte de los seres vivos. A ellos se les llama bioelementos, ¿correcto? No son todos, no son los 118, son un promedio entre 25 y 27 aproximadamente, ¿correcto? Ya está. Entonces, cuando hablamos de los bioelementos, hablamos de aquellos elementos de vida que forman las biomoléculas. En otras palabras, son elementos que cooperan con la vida. Son los que cooperan, ¿con quién? Con la vida. Son los que cooperan con la vida. Entonces vamos a marcar estos dos puntos importantísimos acá. Forman las biomoléculas y cooperan con la vida. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de los famosos bioelementos, que son un promedio casi de 27 aproximadamente, hay un grupito que son los principales, que son se podría decir que son los primarios, ¿correcto? Esos primarios o principales hacen un total del 99% en porcentaje en el organismo vivo. ¿Cuánto, profesor? 99%. Vamos a colocarlos acá. Colocamos acá, hacen un total de 99% en el organismo vivo. También tenemos otros bioelementos que no se encuentran en gran cantidad, pero que obviamente hacen aproximadamente el 0,8% en el organismo. Se les llama los bioelementos secundarios. Y hay unos elementos que están en mínimas cantidades, muy pequeñitas, pero no por eso dejan de ser necesarios, también son importantes, que se les conoce como los famosos elementos traza, o algunos los conocen como los oligoelementos, y hacen solamente el 0,2% en el organismo. Por eso lo sumamos, ¿ya? 0,2 más 0,8 me da el 1%, más 99 me da el 100%. O sea, el 100% de los bioelementos está constituido por 99 de los primarios, 0,8 de los secundarios y 0,2 de los elementos traza.
Ahora, ¿cuáles son los principales elementos? ¿Cuáles son los elementos primarios? Esos elementos primarios son cuatro. Cuatro. Y debes conocerlos sí o sí. Son el amigo carbono, ¿quién más? El amigo hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que forman el famoso chon. Acuérdate de la galleta chon, el famoso chon, 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 el chon. ¿De qué está constituido? De carbono. Vamos a ponerlo acá, sí, con otro colorcito, es importante, para resaltarlo acá. Vamos a colocarlo el carbono, ¿quién más? El amigo hidrógeno, ¿quién más? El oxígeno y el amigo nitrógeno. Ahí está el famoso chon. A ellos se les llama los elementos primarios, los más importantes. Están en la constitución de todo organismo vivo en un 99%. Ahora, existen 8 elementos llamados secundarios, 8, que son el amigo sodio, el amigo potasio, el amigo magnesio, el amigo calcio, tenemos al amigo fósforo, al amigo azufre, al amigo cloro y al amigo hierro. Ahí está, mira, el sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, azufre, cloro y hierro se les llama elementos secundarios. ¿Cuántos son? Un total de 8. Estos dos son preguntas de examen, así que tienes que aprendértelo sí o sí. Tienes que aprenderte que los 4 primarios son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y tienes que aprenderte los 8 secundarios de todas maneras. Ahora, los de acá no son tan necesarios, pero no dejan de ser importantes. Vamos a colocar algunos de ellos. Tenemos ahí al amigo manganeso, por ejemplo. Al manganeso, tenemos al zinc, tenemos al cobre, tenemos al yodo, tenemos de repente al cromo, al cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Son los llamados elementos trazas o oligoelementos. Entonces, la constitución de todo ser vivo está formado por un total de aproximadamente 27 bioelementos, de los cuales se dividen en 3 grupos. El primero se llaman elementos primarios, que sí o sí están en un 99%. Los otros se llaman elementos secundarios, que son un total de 8, que hacen un total del 0,8%. Y los elementos traza o oligoelementos, que solamente hacen un porcentaje del 0,2%. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿cómo se forman las biomoléculas? Cuando se unen estos bioelementos entre sí, se van uniendo, hay unas fuerzas, unos enlaces, unas fuerzas de atracción, de ligación muy poderosas que permiten que se unan, un ahí, se forman las biomoléculas. Entonces, las biomoléculas se da por el resultado de la unión de bioelementos. Ejemplos. Imagínate que se une un bioelemento como, por ejemplo, es el hidrógeno, con otro bioelemento que es el oxígeno. Al juntarse el hidrógeno con el oxígeno, pueden formar una de las moléculas más importantes para la vida, que es el agua. Entonces colocamos acá, ¿sí? Colocamos acá. Ejemplos, tenemos el agua. Ahí está. Su fórmula es H2O. De repente se une el carbono, otro bioelemento, con el hidrógeno y con el oxígeno. Y obviamente se juntan varios elementos de carbono, varios de oxígeno, varios de hidrógeno y forman una molécula llamada los glúcidos, llamada la glucosa, que es importantísima para el ser vivo. Colocamos acá, por ejemplo, la glucosa. Su fórmula es carbono 6, H12O6. Tú te puedes dar cuenta que acá hay una diferencia. Sí, la biomolécula del agua, que es una molécula muy importante para el organismo vivo, no tiene carbono. En cambio, la glucosa, que es la molécula de energía, la que me da un poder energético tremendo, la que me produce el adenosintrifosfato, el ATP, la fuente de energía, obviamente para nuestro sistema, contiene carbono. Entonces van a haber biomoléculas que tienen carbono y hay otras que no tienen carbono. Por lo tanto, las biomoléculas se dividen en 2 grandes grupos. Las que presentan el enlace carbono y las que no presentan el enlace carbono, para que lo tengas presente. Entonces vamos a dividirlas en 2 grupazos. El grupo de las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Y las biomoléculas orgánicas, ¿correcto? Las inorgánicas y las orgánicas. Primero comenzamos con las inorgánicas. Obviamente, como es el agua, no tiene carbono. Entonces, ¿qué podemos decir? Carecen, colocamos acá, carecen de enlace carbono-carbono. Enlace carbono-carbono, ¿correcto? O sea, en su estructura no van a tener el famoso enlace carbono-carbono. Podemos poner al agua como la principal biomolécula inorgánica, podemos poner de repente a los gases, ¿sí? Como el oxígeno, por ejemplo, que no tiene enlace carbono-carbono. Podemos poner a las sales como el cloruro de sodio, por ejemplo.
¿sí? Que no tienen enlace carbono-carbono. Entonces, en esas biomoléculas inorgánicas tenemos tres grandes grupos también. ¿Cuáles son? La principal es el agua, ahí está, que es tema de estudio hoy día. Tenemos a los diferentes gases, que también es tema de estudio hoy día. Y las famosas sales, vamos a poner acá, minerales. Las sales minerales. Chévere, chévere. Ahí tenemos las sales minerales. Vamos a poner acá bonito. Sales minerales. ¿Sí? Vamos a ponerle acá una marcación. Acá agua, gases y sales minerales. Esas son las principales biomoléculas inorgánicas que se encuentran en todo organismo vivo. Recuérdalo. Pero ¿cuál de esas tres es la principal de todas? El agua. El agua es la biomolécula inorgánica más importante en los organismos. Y es más, hay muchos organismos que casi en su constitución, más del 95% son de pura agua. Como lo vamos a ver en un momento, para el caso, por ejemplo, ¿de quién? De la medusa. La medusa puede alcanzar un 98% del volumen de agua en el animal. Imagínate, es tremendo. ¿Ya? Ahora pasamos a las biomoléculas orgánicas. Profe, orgánicas vienen de tener el enlace carbono-carbono. Entonces podemos colocar acá. Presentan, estas sí presentan. ¿Qué cosa presentan? Presentan enlace, vamos a colocar acá, enlace carbono-carbono. O sea, en su estructura van a tener el enlace carbono-carbono. Y obviamente me representan las más importantes, como los glúcidos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Correcto? Colocamos acá. Su tema de estudio de las biomoléculas orgánicas se va a basar en el estudio de los glúcidos, que algunos le llaman los famosos carbohidratos, ¿sí? Glúcidos, los lípidos, ¿cuál más? Las famosas proteínas, ahí está, proteínas, y no olvidarse de quiénes, de los ácidos nucleicos, ¿correcto? Nucleicos, ahí estamos hablando de quién, del ADN, del ARN. Listo, vamos a marcarlo, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces las biomoléculas, obviamente que son las que cooperan con la vida, por eso se llama bio, de vida, moléculas de unión de bioelementos, ya tenemos dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Las biomoléculas inorgánicas, las que carecen de ¿qué? De enlace carbono-carbono. Estas carecen de enlace carbono-carbono. En cambio, las biomoléculas orgánicas van a presentar el enlace carbono-carbono en su estructura. Listo. Comenzamos con las inorgánicas hoy día, ¿correcto? Y después vamos a hacer las orgánicas, que son prácticamente el triple. Pero vamos a comenzar ahora con las inorgánicas. La primera de todas es la famosa biomolécula llamada agua. El agua. ¿Será importante el agua o no? Por supuesto que es importante el agua. Sin el agua no podríamos vivir. Bueno, vamos a hablar del agua. El agua es una biomolécula que es la más abundante en los seres vivos. Mira, en el caso de la medusa, puede alcanzar el 98% del volumen del animal. Imagínate. En el caso de la lechuga, puede alcanzar el 97% del volumen de la planta. En el caso del ser humano, ¿cuánto tiene? Entre 65 y 75%. O sea, aproximadamente en nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene un 70% en porcentaje de agua. Imagínate, somos prácticamente agua, aunque no lo creas. Somos agua. Necesitamos de agua para vivir. Recuérdalo, ¿sí? Entonces, ¿el agua será importante? Por supuesto que es importante. Principales funciones del agua. ¿Cuál es la principal función del agua? El agua, por ejemplo, es humectante. Vamos a colocar acá ya. Es humectante. ¿Por qué es humectante? Humecta, obviamente, nuestro organismo. Se encuentra en el líquido amniótico, se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y ayuda a humedecer. Y también sirve a la vez como se podría decir que es amortiguadora, porque va a ayudar a amortiguar también. Pero aparte de amortiguadora, vamos a poner acá, es amortiguadora. Es amortiguadora, porque va a amortiguar. Vamos a poner un ejemplo clásico de esto, amortiguadora, como el caso, por ejemplo, del líquido, el líquido cefalorraquídeo, ¿correcto?
A ver, recordemos lo siguiente. Imagínate que tú estás jugando tu partido, ¿sí? Es la final de tu equipo y tiran obviamente pues un pelotazo y tú ves que la pelota está muy alta. Entonces para alcanzarla salta, tiras un cabezazo. Y al tirar un cabezazo, obviamente pues aciertas y haces gol. Bien, bacán. Pero ¿sabes qué sucede? Que tu cerebro, ¿sí? Se mueve al moverse obviamente tu cabeza. Pero ese cerebro no choca con tu hueso, o sea, no choca con el cráneo. No, ¿y por qué no choca? Porque hay un líquido ahí que se llama el líquido cefalorraquídeo. Acá está, mira, acá está tu cerebrito se mueve, ¿correcto? Pero no choca obviamente con el hueso del cráneo y no se golpea. ¿Por qué no se golpea? Porque acá hay un líquido protector, un líquido amortiguador, de una u otra forma que amortigua. Ese líquido amortiguador, ¿quién es? El líquido cefalorraquídeo. Vamos a colocarlo acá ya. Líquido cefalorraquídeo. Raquídeo. Ahí está, el líquido cefalorraquídeo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que están gestando, las mujeres que están embarazadas, de repente tienen un mal movimiento o algo, se tropiezan o algo, y el feto obviamente no se lastima. ¿Por qué no se lastima? Porque también existe un líquido amortiguador ahí. Ese líquido amortiguador, ¿cuál es? El líquido amniótico. ¿Correcto? Vamos a poner acá el líquido amniótico. Amniótico. Entonces, estos líquidos de acá, de una u otra manera, van a ayudar a que obviamente, pues, tanto el feto como, en este caso, el cerebro, estén protegidos. Por lo tanto, estos líquidos tienen una gran constitución ¿de qué? De lo que vendría a ser agua. Entonces, el agua no solamente sirve como humectante, sino que también sirve como función amortiguadora. También, por si acaso, quiero contarte que el agua también es lubricante. ¡Uy, lubricante! ¿Cómo es eso? Lubricante. Como por ejemplo el caso del líquido sinovial. ¿Cómo es eso, profe? Imagínate que de repente tu abuelita está con unos dolores tremendos por la artritis o por la artrosis y se debe a que el líquido sinovial se ha ido gastando poco a poco. ¿Cómo es eso? Ya, te cuento. Mira, imagínate que tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá un hueso y acá otro hueso. ¿Ya? Imagínate que acá está el fémur y acá está, no sé, el peroné, y están chocando. Pero no generan daño. ¿Por qué? ¿Por qué no se genera daño? Porque acá hay un cartílago protector y acá hay un cartílago protector. Y entre estos cartílagos hay un líquido, ¿sí? Que se llama el líquido sinovial, que cubre la función o cumple la función de, ¿qué? De ser un gran lubricante y permite que la articulación se mueva en óptimas condiciones. Pero con el tiempo, obviamente, pues estos cartílagos se van desgastando o hay pérdida también de líquido. Como consecuencia, los huesos se chocan entre sí, comienza la fricción, el rozamiento, el dolor, el fastidio y la persona comienza a sufrir de la famosa artrosis, ¿correcto? Entonces quiero que lo tengan presente, que entre las principales funciones, obviamente, del agua, de esta biomolécula, del organismo vivo, tenemos que es humectante, que es amortiguadora y que es lubricante. Profe, algo más, ya me acordé, también es termorreguladora. Uy, hay que colocarlo acá. Reguladora. ¿Cómo es eso de termorreguladora? O sea, tiene la capacidad de una u otra manera de manejar lo que es el calor corporal. Por lo tanto, el agua va a permitir que de una u otra manera se regularice la temperatura en el cuerpo humano. Cuando nosotros tenemos mucho calor, ¿qué sucede con nosotros? Sudamos. Y al sudar, obviamente, pues esa agua de una u otra manera nos refresca, nos calma, nos baja, obviamente, la temperatura. Por lo tanto, el agua también sirve como una función termorreguladora para nuestro organismo, ¿correcto? ¿Cuál es la fórmula del agua? La fórmula del agua es H2O, ¿cierto? Acá le he colocado, mira, dos hidrógenos unidos, obviamente, cada uno de ellos con un oxígeno. Enlace sigma por acá, enlace sigma por allá. Si quieres lo colocamos para que lo tengas presente, ¿ya? Acá hay un enlace sigma, es un enlace simple, y acá hay un enlace sigma, es un enlace también simple. Perfecto. Ahora, quiero que recuerdes algo. El oxígeno, ¿sí? ¿Es electronegativo o no? Es electronegativo, se encuentra en el lado derecho de la tabla periódica. Tiene una carga de -2. Y el hidrógeno es electropositivo. ¿Qué carga tiene? Carga +1. Eso tú lo sabes por química, no por biología. Entonces vamos a colocarlo acá, siempre es bueno, que el hidrógeno tiene una carga positiva. El hidrógeno tiene una carga positiva, acá más, acá hay más, acá tendría que ser menos
y menos, ¿correcto? Para que marque la equivalencia. O sea, acá hay más 2, acá hay menos 2 y marca la equivalencia. El oxígeno tiene carga menos 2 y cada hidrógeno tiene carga más 1. Por lo tanto, si podemos observar esa molécula que vendría a ser dipolar. Tiene dos polos, polo positivo y polo negativo. Por lo tanto, esta molécula es de carácter dipolar. Entonces colocamos acá, esta molécula es dipolar. ¿Por qué? Porque tiene los dos polos positivo y el polo negativo. Recuérdalo. Y esa va a ser la principal característica del agua para generar lo que es la famosa constante dieléctrica. ¿Qué vendría a ser la constante dieléctrica? La capacidad de disolver, de poder disolver. La capacidad que tiene el agua para disolver. Entonces vamos a colocar acá. La constante dieléctrica es la capacidad que tiene el agua para disolver. Profe, pero ¿por qué va a poder disolver el agua? Es lo que no entiendo. El agua va a poder disolver porque tiene una dipolaridad. Como tiene polo positivo y polo negativo, va a atraer por un lado a los electropositivos, o sea, a los cationes, y por otro lado va a atraer a los aniones. Por ejemplo, yo tengo acá un vasito bien chévere con una sal, una sustancia llamada cloruro de sodio. Tú lo sabes obviamente por química. Sabes que cuando el cloruro de sodio, la sal común, la sal de mesa, se disocia en un medio acuoso, o sea, en contacto con el agua, se disuelve, se forman iones. ¿Qué iones se van a formar? Se forman los llamados iones sodio e iones cloruro. Los iones sodio son de carga positiva y los iones cloruro de carga negativa. Entonces mira más o menos lo que sucede acá. Yo tengo acá la molécula del agua, sí, acá tengo la molécula del agua, hidrógeno, enlace oxígeno, enlace hidrógeno, y por acá tiene sus cargas que son negativas. Acá están las cargas negativas del oxígeno y por acá tengo las cargas positivas. ¿De quién? Las cargas positivas del hidrógeno. Obviamente el agua, cuando disuelve el cloruro de sodio, al sodio, que es el electropositivo, que es el catión, lo jala hacia arriba. Entonces los iones sodio se van acá arriba. Y el cloro, que es negativo, que es el anión, es atraído por lo positivo del hidrógeno, se va hacia acá abajo. Entonces el sodio queda acá arriba, ahí está. Ahí queda el sodio y el cloro queda por acá abajo. Acá colocamos el cloro, ¿ya? ¿Correcto? Porque pueden ser varios cloros. Acá también colocamos el sodio porque pueden ser varios sodios. Listo. ¿Qué se ha generado acá? Se ha generado una capacidad para disolver, obviamente, a esta sal. Esa capacidad para disolver se le conoce con el nombre de constante dieléctrica. ¿Qué es la constante dieléctrica? Es la capacidad de disolver una sustancia. ¿Debido a qué? A su dipolaridad del agua. O sea, conclusión, ¿el agua qué vendría a ser? El agua viene a ser dipolar. Oye, profesor, ¿el agua tiene un enlace covalente? Claro que sí, porque estos son elementos obviamente no metálicos. Cuando se unen entre no metal con no metal, forman un enlace covalente. O sea, el agua es un enlace covalente polar, sí, polar. Pero cuando se juntan varias moléculas de agua, forman un enlace poderoso entre moléculas. Ese enlace poderoso se llama el famoso enlace puente hidrógeno. El puente hidrógeno. Ese enlace puente hidrógeno permite que el agua, obviamente, se enlace y cuando está quietecita forma la llamada tensión superficial. O sea, prácticamente lo pone como si fuera una superficie sólida. Es por eso cuando tú te tiras un clavado de la piscina y caes mal, o sea, no sabes romper esa tensión superficial, caes de panza, te das un tremendo golpe como si hubieras caído ¿hacia dónde? Hacia un vidrio. ¿Correcto? O si hubieras caído hacia el cemento, ¿no? Te golpeas, pero es un dolor impresionante. En cambio, cuando tú te tiras y haces un clavado, pero mismo pesa, así mismo pesa espada, obviamente, y rompes esa tensión superficial, entra suavemente al agua. Entonces recuerda que las moléculas del agua también se pueden enlazar. Y cuando se enlazan, ¿qué forman? Forman el famoso enlace puente hidrógeno. Ahora, mira la molécula del agua. El hidrógeno, al enlazarse con el oxígeno y el oxígeno a otro hidrógeno, forman acá un ángulo poderoso. Los locos geometría, los reyes de la matemática, han calculado el ángulo de muchas moléculas. En el caso de la molécula del agua, su ángulo vendría a ser de 104,5 grados. ¿Correcto? Eso para que lo tengas presente como dato. Puede venir en algún examen, nunca se sabe. Seguimos con el agua.
La constante dieléctrica entonces es la capacidad que tiene el agua para poder disolver, para poder disociar diferentes sustancias. Y esto se debe principalmente ¿a qué? A su capacidad de la polaridad, debido a que es bipolar el agua. Oye, profesor, colocamos acá otro vasito, chévere. Colocamos la misma sustancia, cloruro de sodio. Tú ya sabes que el cloruro de sodio se disuelve en agua. Y cuando el cloruro de sodio, voy a colocarlo acá, ¿ya? Cuando el amigo cloruro de sodio, ahí está, cloruro de sodio, se disuelve en agua, forma los iones sodio, ¿sí? Y forma los iones cloruro. Esto se les conoce como electrolitos, ¿sí? Los famosos electrolitos. Electrolitos sodio y electrolitos cloro. Obviamente, debido al agua, el agua lo que hace es separarlos. Atrapa a los iones sodio, ¿sí? Formando una envoltura. Acá atrapa a los iones sodio, formando una envoltura. Esta envoltura es una envoltura ¿de qué? Es una envoltura de agua, por si acaso. Es una envoltura de agua, ¿correcto? Y por acá atrapa a los iones cloro, negativo. También los atrapa con una envoltura de agua. O sea, el agua atrapa el sodio por un lado y atrapa el cloro por el otro lado. ¿Cómo por un lado y por otro lado? Lo que pasa es que el agua tiene la bipolaridad. O sea, por el lado negativo, o sea, el lado del oxígeno, se queda atrapado con el sodio. Y por el lado positivo del hidrógeno se queda atrapado el cloro. Estos de acá se conocen como capas de solvatación. O sea, ¿qué vendría a ser una capa de solvatación? Son las envolturas. Son envolturas de agua para los electrolitos, los llamados electrolitos, ¿correcto? Electrolitos, ya está. Esto quiero que lo tengas presente y acá también le voy a poner una flechita chévere, ahí está, para que tú lo recuerdes, que estas vendrían a ser las famosas capas de solvatación, ¿sí? Entonces ya tenemos en cuenta algunas características principales del agua. Sabemos que el agua es la principal biomolécula inorgánica del organismo vivo, es la principal. Sabemos que el agua está más o menos en un 70% en nuestro organismo. Sabemos que el agua es humectante, sabemos que el agua es amortiguadora, sabemos que el agua es lubricante y sabemos que el agua es termorreguladora. Ahora, cuando hablamos del agua, quiero hablar del pH. Tú dirás, pero profesor, ¿qué cosa es el pH? El pH es el grado de acidez. Te cuento que el agua es una sustancia que tiene un pH en equilibrio, un pH neutro, un pH que está en el punto central, es un pH de 7. Existe una escala de pH, ¿correcto? Donde hay pHs ácidos, hay pHs básicos y hay un pH neutro. El agua se encuentra en el punto neutro, tiene un pH de 7. Vamos a ver ahorita lo que vendría a ser el pH. Se le conoce como potencial de hidrógeno, o llamado también pH. Este término fue acuñado por Sorensen. Vamos a colocarlo acá, ¿ya? El término fue acuñado por Sorensen, en el año 1909 aproximadamente. Él fue el que dio el término pH, por si acaso. ¿Qué significa pH? pH significa, se refiere al grado de acidez. Es el grado de acidez de una sustancia. ¿Correcto? Eso es lo que indica el pH. Entonces vamos a marcar estos dos puntos porque son importantes. Fue acuñado por Sorensen en el año 1909, fue el que habló sobre el pH. Y me indica el grado de acidez de una sustancia, si la sustancia es ácida o no es ácida, ¿correcto? Vamos a poner acá un ejemplito que puede ser que venga en algún examen. Imagínate que en algún examen te dicen, si una sustancia en el organismo tiene una concentración de hidrógeno de 0,001, hallar el pH. Ahora te voy a explicar algo. Para tú poder calcular el pH existe una fórmula superpoderosa. Una fórmula llamada la fórmula Sayayin, ¿correcto? Esta fórmula superpoderosa es la siguiente, vamos a colocarla acá, fórmula poderosa, es así, el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. De esa manera se calcula el pH, ¿correcto? Es más, la voy a encerrar en una nubecita para que la recuerdes, siempre es bueno, el pH es el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos. Bacanazo.
Ahora, en ese problemita me están dando la concentración de los iones hidrógenos. Me dicen que la concentración de los iones hidrógenos es 0,001. Esa es la concentración. Entonces yo pongo así, a ver, pH entonces sería igual a menos logaritmo de esta concentración, que sería 0,001. Ya está. Tendría que ser de esa manera. Ahora, recuerda qué cosa es 0,001. 0,001 vendría a ser lo mismo que 10 a la menos 3. Obviamente estos son conceptos ya matemáticos que tú ya dominas, que tú ya conoces. pH sería entonces, pH sería igual a menos logaritmo de ¿cuánto? De 10 a la menos 3. ¿Sí? Este es lo mismo, 0,01 es lo mismo que decir 10 a la menos 3. Bueno, te quiero comentar algo. Existe una propiedad de logaritmos que me dice la siguiente. Tengo logaritmo de 10 elevado a un exponente. Entonces, en la propiedad de logaritmo, el exponente tiende a bajar. El exponente baja. Por lo tanto, sería de esta manera. Mira, vamos a colocarlo acá, de esta manera. Sería el pH, sería igual a menos, bueno, vamos a bajar el exponente. A menos por el exponente que es menos 3 por logaritmo de 10, nada más. Por logaritmo de 10, porque simplemente queda el 10. ¿Sí? Ahora quiero comentarte algo más, que tú también lo debes saber por tus conocimientos de álgebra. El logaritmo de 10 en base 10 siempre va a ser 1. Entonces, cada vez que tú veas logaritmo de 10, significa que eso ¿cuánto vale? Vale 1, ¿correcto? Entonces, el logaritmo de 10, todo esto de acá, ¿cuánto vale? Todo esto de acá vale 1. Entonces, sería menos por menos 3 por 1. ¿Cuánto es menos por menos 3 por 1? Menos por menos más. 3 por 1, 3. Por lo tanto, ahí está, chévere, chévere. Por lo tanto, el pH en este caso sería 3. Ahí está, así de fácil se calcula el pH. Profesor, ¿y qué cosa es el pH? El pH es el grado de acidez. Existe una escala que va desde 0 hasta 14. Si está en el punto intermedio, que es 7, significa que la sustancia es neutra. ¿Y quién es la neutra? El agua. Pero si está menor de 7, ¿sí? Si está menor de 7, significa que es ácido. Como está menor de 7, significa que esta sustancia es ácida. ¿Correcto? Tú sabes que en el organismo, en el ser vivo, existen muchas sustancias ácidas. Por ejemplo, el jugo gástrico es una sustancia muy ácida que ayuda a degradar los alimentos. Entonces, jóvenes, a veces me ponen problemas donde me piden calcular el pH. Ahora, hay un truquito poderoso que quiero que sepas. Si tú ves que la concentración de frente es 0,001, simplemente vas a contar los ceros. 1, 2, 3 y el pH sale 3. Ah, mira, si fuera 0,0001 con 4 ceros, ¿cuánto sería el pH? El pH sería 4. Si fuera simplemente 0,01, si hay 2 ceros, ¿cuánto sería el pH? 2. Eso va a cumplir cuando siempre termina en 1, ¿correcto? 0,00001, se cuentan los ceros y me sale el valor del pH. Profesor, pero también hay un término que hay que conocer, que es el famoso término conocido como pOH. Uy, ay, ay. ¿Y cómo se puede calcular el pOH? El pH, tú ya sabes que es 3. ¿El pOH cómo se puede calcular? Bueno, te cuento. La escala para calcular el pH es de 0 a 14. Si ya usaste 3, ¿cuánto te falta? Ah, es la diferencia. Sí, recuerda que pH más pOH siempre van a ser igual a 14. Profesor, si ya tengo 3, sería 11. Sí, sería 11. 11. Y vamos a ver si cumple. A ver, vamos a colocarlo acá. El pH más el pOH siempre van a ser igual. Siempre van a ser igual a ¿cuánto? A 14. Esto lo voy a encerrar también en una nubecita porque quiero que lo recuerdes por siempre, ¿correcto? Esto te puede servir para solucionar algún problema en examen de admisión. Oye, profe, a ver, ¿el pH cuánto vale? 3. ¿El pH cuánto vale? 11. ¿11 más 3 cuánto es? 14. Sí, por lo tanto cumple, ¿ya? Entonces quiero que lo recuerdes. Ahora, te cuento algo más. Existen muchas sustancias que se encuentran en el organismo vivo que tienen un pH ya conocido y que tú debes conocer. Por ejemplo, el caso de la sangre. La sangre tiene un pH de 7.35, vamos a colocarlo acá, a 7.45. De 7.35 a 7.45.
En muchos papers de biología, en muchos manuales o libros de biología vas a encontrar que el pH de la sangre es 7.4. ¿Está bien? Está bien, está en el rango, mira. Sí, está en el rango, 7.4. Profesor, pero usted me dijo que 7 es el punto neutro. O sea, 7.4 ha pasado un poquito, sí. Es ligeramente básica. La sangre es ligeramente básica porque se ha pasado un poquito, a 7.4. ¿Correcto? Ahora mira acá, la orina. Uy, la orina. La orina tiene un pH aproximadamente entre 5,5 a 6,5. O sea, es menor de 7. ¿Qué significa eso? Que la orina es ácida. La orina es ácida. Es menor de 7. ¿Por qué? Porque tiene el ácido úrico, ¿correcto? Entonces la orina va a ser siempre ácida. Obviamente que esta cantidad que varía va a depender de muchos factores. Va a depender de muchos factores, hasta de la alimentación va a depender. El jugo gástrico es el jugo que ayuda a degradar todos los alimentos en el organismo. Actúa para poder descomponer, ¿sí?, los alimentos que ingresan y que llegan hasta el estómago. Ese jugo gástrico tiene un pH recontra asesino, es un pH de 1. ¡Ah, su profe! 1. ¿Qué tan fuerte es? Sí, es recontra ácido. Oye, fíjate, el pH del limón es aproximadamente 3, el de limón. El vinagre también es un aproximadamente de 3. Sin embargo, cuando tú quieres preparar tu rico ceviche, ¿qué haces? Colocas obviamente tu pescadito, ¿sí?, y le agregas harto limón. ¿Para qué? Para que el limón cocine obviamente pues a la carne del pescado, ¿sí? Imagínate, si el pH del limón es 3, llega prácticamente a cocinarlo, imagínate este pH que tienes en tu organismo, 1. ¿Podrías destrozar tu estómago? Sí, podrías destrozarlo. ¿Pero por qué no se destruye, profesor? Algo pasa para que no se destruya. Sí, ¿sabes qué pasa? Que nuestro organismo tiene unas soluciones llamadas tampón o soluciones buffer. Estas soluciones tampones o soluciones buffer son soluciones que regulan el pH, obviamente, en el organismo. Son sustancias, vamos a colocar acá, son sustancias que regulan, ¿qué cosa regulan? Regulan el pH, ¿correcto? Son sustancias que regulan el pH. Esas son las buffer o soluciones tampón o soluciones amortiguadoras. Es por eso que no se destruye obviamente nuestro estómago, a pesar de que el jugo gástrico tiene pH 1, ¿correcto? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora tenemos el famoso jugo pancreático. También tiene un pH, pero no es ácido. Aunque no lo creas, tiene un pH básico. Su pH del jugo pancreático es de 8. Vamos a ponerlo acá bonito. Su pH es de 8. La saliva tiene un pH ligeramente ácido. Pero también te cuento que la saliva va a depender del alimento. Va a depender mucho del alimento que has consumido. Sin embargo, en su mayoría presenta un pH de 6,8. Si es menor que 7, sí. Por lo tanto, es ligeramente ácido. Ahora, el agua es aquella sustancia que tiene un pH neutro, tiene un pH de 7, ¿correcto? Casi la mayoría de compuestos tienen que llegar cercano a 7 para estar en su estado neutro, para que lo tengas presente. Ahora sí comenzamos con las soluciones tampón o buffer. Son soluciones que de una u otra manera me van a ayudar a regular los pHs o los cambios de pH extremos que pueden suceder en el organismo. A veces comemos algo que nos genera acidez, que nos genera de repente una gastritis ácida. Estamos obviamente por quejarnos de la papá, de la mamá, o de repente querer ir al médico y pasa un rato y nos se calmó, nos pasó ese ardor, esa irritación. ¿A qué se debe? A que nuestras sustancias buffer, nuestras sustancias tampón reguladoras han actuado para regularizar el pH. O sea, ¿qué vendrían a ser las sustancias tampones o buffer? Son sustancias que van a regular pHs extremos. O sea, estos cambios bruscos de pH que suceden en el organismo lo van a regular estas sustancias. Entre las principales tenemos al bicarbonato, tenemos al fosfato, tenemos a la hemoglobina y a la albúmina. Quiero destacar estas dos, ¿ya? La hemoglobina y la albúmina son proteínas. Una se encuentra en la sangre y la otra se encuentra en el plasma sanguíneo. Pero ayudan a regular también el pH. Pero aparte tienen otras funciones. Tú sabes que la hemoglobina es una proteína de transporte. Ayuda a transportar, ¿qué cosa? El oxígeno en la sangre. Y la albúmina es una proteína de reserva, ¿sí? Aparte de tener esas funciones, aparte sirven también como buffer, como sustancias que regulan los cambios bruscos de pH. Ahora,
hablamos del bicarbonato. El bicarbonato actúa de manera extracelular. Te lo vamos a poner acá ya. Actúa extracelular para regularizar el pH. En cambio, el fosfato actúa intracelular, dentro de la célula. Intracelular para regularizar los cambios bruscos de pH. La hemoglobina actúa principalmente en la sangre, ahí está en la sangre, y la albúmina en el plasma sanguíneo, ¿correcto? Plasma sanguíneo, chévere. Ya, hemos acabado con lo principal con respecto al agua. Ya sabemos que el agua es la biomolécula inorgánica más importante en el organismo y que cumple varias funciones, como función reguladora, función amortiguadora, función lubricante, función humectante, entre otras. Ahora vamos a hablar de las famosas sales minerales. Bueno, hay dos tipos de sales. Las sales que son sólidas, como el caso del carbonato de calcio, como el fosfato de calcio, que no se disuelven, son insolubles, y la mayoría de sales minerales que sí son solubles. Entonces vamos a hablar ahorita de las principales, la gran mayoría. ¿Cuáles son? Las sales que son solubles. O sea, son sustancias o compuestos que se pueden disolver o que se van a disolver en el agua. Entonces colocamos acá ya. Sales minerales. Sustancias que se van a disolver en el agua. Principalmente, ¿correcto? ¿Sí? Acá colocamos entonces, estas vendrían a ser las sales minerales, ya sustancias o compuestos que se van a disolver mayormente en agua, liberando una serie de electrolitos. Estas sales al disolverse pueden liberar, por ejemplo, imagínate calcio, pueden liberar magnesio, pueden liberar hierro, pueden liberar sodio, pueden liberar potasio, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pueden liberar diferentes electrolitos y cada uno de ellos interviene, obviamente, en algunas funciones en el organismo. Por ejemplo, el calcio interviene en la coagulación, pero también interviene en la formación ¿de qué? De las estructuras óseas del cuerpo humano. Tú sabes que el calcio es fundamental para el óseo esqueleto, ¿sí o no? Para los huesos, para los dientes. El magnesio también sirve para la clorofila, pero también sirve para algunas funciones metabólicas del organismo. El hierro para la formación de hemoglobina. El sodio y potasio como electrolitos fundamentales en el organismo. Y bueno, podemos hablar de un montón, pero vamos a hablar específicamente de dos tipos de sales, las extracelulares y las intracelulares. Sales extracelulares e intracelulares, ¿correcto? Las extracelulares son aquellas sales que se encuentran fuera de la célula, afuera de la célula. ¿A quién tenemos ahí? Al sodio. Recuérdalo, sí, lo voy a poner con otro color porque es importante. Voy a poner con verdecito, ¿ya? Al amigo sodio. Es una sal que está fuera de la célula. Pero existe una sal, ¿sí?, que se disuelve y que se encuentra dentro de la célula. ¿Cuál es? El famoso potasio. Recuerda que el potasio se encuentra dentro de tu célula. Tu célula la necesita. ¿A qué necesita? Al potasio. Y esa fue pregunta de examen de admisión. Lo vamos a poner acá, al amigo potasio. Entonces recuerda que el sodio y el potasio obviamente son sales disueltas que se van a encontrar unas a nivel extracelular y otras a nivel intracelular, para que lo tengas presente. Acá tenemos también al calcio, tenemos aquí al cloro y tenemos al bicarbonato. El bicarbonato es este de acá, por si acaso. Este es el bicarbonato, ¿ya? ¿Correcto? Acá tenemos al potasio, tenemos al magnesio y tenemos, por ejemplo, al fosfato ácido. Fosfato ácido es así, ¿ya? Este es el fosfato ácido, ¿correcto? Son sales intracelulares también importantes, ¿sí?, dentro de la célula, por si acaso. Ahora, los gases. ¿Qué vendrían a ser los gases? Son sustancias que de una u otra manera son parte del metabolismo en los organismos vivos. Entonces vamos a colocar acá los gases como parte del metabolismo. Forman parte, vamos a poner acá, forman parte, ¿de quién? Parte del metabolismo. El metabolismo en los seres vivos, ¿correcto? Del metabolismo en los seres vivos.
Recuerda el metabolismo. ¿Qué cosa era el metabolismo? Lo hemos visto en una clase. El metabolismo es un conjunto de cambios bioquímicos que se dan en el organismo de los seres vivos. Puede ser anabolismo o puede ser catabolismo. Anabolismo hablamos de construcción, de formación, de síntesis. Y catabolismo hablamos de destrucción, donde se destruyen moléculas complejas en moléculas más simples. En estos procesos metabólicos intervienen algunos gases, o se generan o se forman algunos gases. Por ejemplo, la famosa respiración celular, que es propia de los organismos vivos. Imagínate un conejito que está haciendo su respiración celular y como producto de esa respiración celular libera un gas que se llama CO2 dióxido de carbono. Lo colocamos acá. ¿Qué gas? El famoso CO2 dióxido de carbono. Este dióxido de carbono o CO2, este gas, es vital, obviamente, en la vida de las plantas, porque las plantas van a utilizar ese dióxido de carbono conjuntamente con otra molécula de importancia llamada agua y los rayos solares para generar un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, en el proceso fotosintético se utiliza el CO2 para poder producir otro gas. ¿Qué gas se utiliza? ¿Qué gas se produce? El oxígeno. Y el oxígeno es necesario ¿para qué? Para la respiración celular. Y la respiración celular genera CO2 y el CO2 es necesario ¿para qué? Para el proceso fotosintético, para liberar nuevamente oxígeno. Entonces hemos visto, estudiantes, diferentes tipos de biomoléculas inorgánicas. Hemos visto lo que es el agua principalmente, hemos visto lo que son los gases, ¿sí? Que forman parte del metabolismo en los seres vivos, y hemos visto lo que son las sales. Las sales principalmente, ¿cuáles? Las que se disuelven en agua, ¿cierto? Ahora te quiero contar que existen algunas sales que no se disuelven en agua. Por ejemplo, el caso del carbonato de calcio, que es propia de ¿qué? Del caparazón de algunos moluscos. El fosfato de calcio, que se encuentra en los huesos. Entonces también son sales que se encuentran en los organismos vivos. Hacemos una pequeña retroalimentación. ¿Qué hemos visto hoy día? Biomoléculas. ¿Por qué se llama bio? Porque viene de vida. Moléculas que cooperan con la vida. Estas biomoléculas forman parte del protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Materia viva. ¿En dónde? En la célula. ¿Cómo están conformadas las biomoléculas? Por bioelementos. Esos bioelementos forman las biomoléculas y cooperan con la vida. Estos bioelementos son tres grupos. Uno que se llaman primarios, que son el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son 4 nada más y forman el 99%. El segundo grupo se llaman secundarios. Son un total de 8. Recuérdalo, son 8. Sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, azufre, cloro y hierro. Me dan el 0,8%. Y existe un grupito de elementos que son llamados los traza o oligoelementos que están en mínimas cantidades en un porcentaje de 0,2%, que son el manganeso, el zinc, el cobre, el yodo, el cromo, el cobalto, entre otros. ¿Correcto? Ahora, estos bioelementos cuando se juntan forman biomoléculas que pueden ser inorgánicas o orgánicas. ¿Cuándo son inorgánicas? Cuando carecen del enlace carbono-carbono. Cuando no tienen en su estructura el enlace carbono. ¿Cuándo son orgánicas? Cuando presentan en su estructura el enlace carbono-carbono. ¿Propio de quién? De glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que vamos a ver a continuación. Las principales biomoléculas inorgánicas, ¿a quién tenemos? Al agua. Es una biomolécula que es la más abundante en los seres vivos. En nuestro organismo está más o menos en un 65 a 75%. Pero en otros organismos, por ejemplo el caso de la medusa, puede alcanzar el 98% del volumen del animal. O en el caso de la lechuga, puede alcanzar el 97%, mira, del volumen de la planta. Sus principales funciones: humectante, amortiguadora, lubricante y termorreguladora. Recuerda que existen algunos líquidos que se encuentran en nuestro organismo que nos sirven de protección. Por ejemplo, tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Que ayuda a proteger el cerebro, hace la función amortiguadora, igual que el líquido amniótico, que hace la función amortiguadora en el periodo de gestación. La molécula de agua se caracteriza por ser dipolar, y esa dipolaridad, esa característica de dipolar, de tener polo positivo y negativo, hace que los electrolitos en una sal se disocien, se puedan separar. Por lo tanto, tiene una capacidad para disolver sustancias. A eso se le llama constante dieléctrica. Al disolver esas sustancias, atrapa obviamente a los cationes por un lado y a los aniones por otro lado, debido a su dipolaridad, formando envolturas que se les llama capas de solvatación. El agua tiene un pH de 7.
El pH es el grado de acidez de una sustancia. Ese término fue acuñado por Sorensen en el año 1909. El pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Para un problema te van a dar la concentración de hidrógenos y tú vas a aplicar esa fórmula mágica. Aplicas la fórmula mágica y obtienes el valor del pH. Ahora recuerda que la escala va de 0 a 14. Si el pH te sale un valor, ¿sí? Y todo debe valer 14, el pOH es el resto. Recuerda esta fórmula. pH más pOH me tiene que dar 14. Si el pH me dio 3, ¿cuánto faltaba para tener 14? Me falta 11. Por lo tanto, el pOH sale 11. Chévere. Acá tenemos algunas sustancias que se encuentran en el organismo que tienen su pH ya característico. Por ejemplo, la sangre, que tiene un pH equivalente o en promedio de 7.4. El jugo gástrico de 1. El jugo pancreático de 8. La orina, que es ácida, entre 5.5 y 6.5. La saliva, que es ligeramente ácida, 6.8. Pero va a depender también de las comidas, ¿sí? Y el agua, que tiene pH 7. Ahora, soluciones bajas, soluciones que regulan los cambios bruscos de pH en el organismo. Son soluciones tampón o reguladoras. Tenemos al bicarbonato, al fosfato, hemoglobina y albúmina. Estas dos últimas son proteínas muy importantes, pero regulan el pH en el organismo. Sales minerales, en su mayoría son componentes o compuestos que se van a disolver con el agua. Con el agua se disuelven formando electrolitos como sodio, calcio, magnesio, potasio, hierro, entre otros. Existen sales extracelulares que actúan a nivel o fuera de la célula, como principalmente tenemos al sodio, ¿correcto? Principalmente tenemos acá el sodio. Existen sales, obviamente, intracelulares, que actúan dentro de la célula. La principal de ellas, ¿quién es? El potasio, que fue pregunta de examen de admisión. El potasio es necesario para la célula, ¿correcto? Ahora, los gases son sustancias o biomoléculas inorgánicas que intervienen también en los procesos metabólicos, en el metabolismo, en procesos bioquímicos. Por ejemplo, en la respiración celular, generando un gas llamado CO2, dióxido de carbono, que después va a ser utilizado en un proceso fotosintético para poder obtener oxígeno, que es necesario para el organismo vivo. Hasta ahí, biomoléculas inorgánicas. Muchas gracias.